Estado, Ciudadanos. Esperamos un momentito para tener todo preparado para la conferencia de la hermana. Hola, 1, 2, 3, hola. Hola. ¿Se escucha? Hola. Hola. Hola, 1, 2, 3, hola. Queridos amigos, ha sido muy hermoso compartir este momento de adoración eucarística por nuestros hermanos cristianos perseguidos. Mi nombre es Mauricio Artieda, soy el director de Catholic Link y a nombre de todo el proyecto quiero agradecerles que hayan venido, que estemos todos en este momento aquí. Quiero agradecer a mis hermanas, las siervas del Plan de Dios, que nos han acompañado en la adoración eucarística y nos van a acompañar al final el testimonio de la hermana Guadalupe. Probablemente no la conozcan, pero también quiero agradecerle a Pamela Cáceres, que gracias a ella es que hemos podido tener el día de hoy el testimonio de la hermana Guadalupe. Por supuesto, quiero agradecerle a la hermana Guadalupe por haber aceptado la invitación y por haber venido, por haber estado con nosotros acompañándonos en la adoración eucarística. Y sé que no la tengo que presentar porque muchos de nosotros ya la conocemos, pero quiero decirles que ella es miembro de una comunidad a la cual yo le tengo mucho cariño porque me hicieron apostolado hace bastante tiempo, que es la comunidad del Verbo Encarnado. Y la hermana Guadalupe ha sido misionera en Belén, en Tierra Santa, y ha sido durante 9 años superiora regional de las comunidades que tiene el Verbo Encarnado en los territorios en el Medio Oriente, en lugares como Palestina, Jordania, Irak, Israel y Egipto también, si mal no lo recuerdo. Por último, ella también ha vivido en Alepo a partir del año 2011, hasta cuando estalló la guerra que todos conocemos. Ella ha conocido el testimonio de primera mano de todos nuestros hermanos cristianos que en este momento y que a lo largo de estos años todos sabemos que están sufriendo muchísimo, y simplemente
quiero darle la bienvenida y quiero que la recibamos con un caluroso aplauso. Hola. Hola, hola. Estoy probando el sonido, perdón. Esto tendría que haberlo hecho antes, ¿no? Estoy probando y saludando a la vez. Ay, está un poquito alto. Bueno. Muchas gracias a todos. Gracias a Mauricio y a su equipo del portal de Catholic Link, que tanto bien hacen, que tanto nos apoyan también, apoyan a los cristianos perseguidos, ¿no?, a difundir su causa. Muchas gracias a Pamela, a Roxana, Mosca, también ellas me vienen escribiendo hace más o menos un año o un poco más, insistiendo para que viniéramos y bueno, finalmente lo pudimos hacer. Una alegría para nosotras estar aquí, me acompaña la hermana Kidane, que es la que, bueno, con quien llevamos adelante este apostolado. Este apostolado yo le llamo transmitir las gracias de los mártires. Ha sido una experiencia tan enriquecedora la que hemos vivido. Parece contradictorio lo que digo, ¿no? Pero una experiencia tan enriquecedora la que hemos vivido junto a nuestros hermanos, la que yo he podido vivir allá 4 años en Alepo durante la guerra y la persecución, que no puedo guardármela para mí sola. Y por eso la transmitimos, como yo, tantos otros misioneros de nuestra familia religiosa, del Verbo Encarnado, que estamos allá en Siria, en Irak, y tantos otros misioneros y testigos. En el año 2010 yo me encontraba en Egipto. Llevaba 15 años de misión, más o menos. 15 años de misión en Medio Oriente, en distintos países. Se imaginan cuántas experiencias en todos esos lugares, en el mundo árabe. Y en aquel momento yo pensaba que ya lo había visto todo. Digo, bueno, ¿qué más puede haber? De tanto sufrimiento que hemos visto, de tanta miseria, de tanta pobreza, tantas cosas que uno ve en la misión. Yo pensaba, ya lo he visto todo, pero no tenía ni idea de lo que era la guerra. O mejor dicho, creía que sabía lo que era la guerra. La había visto solamente en las películas. La había leído en la historia. Pero claro, al vivirla me di cuenta de que realmente es muy distinto de todo lo que se puede contar y relatar. El flagelo de la guerra y de la persecución. Eso fue lo que pude vivir desde el año 2011 en Siria.
Estuve varios años en Egipto, como les digo, y en el 2011, en enero del 2011, fui destinada a Siria. En realidad, pedí ser destinada a Siria porque necesitaba un tiempo un poco más tranquilo, más calmo, para recuperarme de mi salud también, estaba un poco agotada. Y entonces, conociendo Siria, conociendo Alepo, porque la había visitado muchas veces, allí tenemos nuestra comunidad de hermanas desde el 2007, sabía que este país era muy tranquilo. Y por eso pedí ser destinada allí. Enero del 2011, a la ciudad de Alepo. Una ciudad de 5 millones de habitantes, muy próspera, pujante. Una ciudad milenaria, que era famosa en general en el Medio Oriente por sus monumentos históricos, por ser también una ciudad tan europea, tan desarrollada, tan moderna, una ciudad muy turística. Y en general Siria, un país muy calmo, porque el gobierno que tenemos allí es gobierno laico, es decir, no confesional. No se impone allí la ley islámica como ley civil, es decir, el Corán como ley civil. Y por eso en Siria se daba esta calma social tan rara para nosotros. Yo había vivido en muchos otros países y en todos ellos había percibido y había experimentado lo que significa la vida allí para un cristiano. La persecución, la discriminación al menos, la agresividad. Porque los cristianos, aún siendo esa nuestra tierra, somos minoría en todos esos países frente al Islam y una minoría perseguida. Esto en Siria no se daba. Por eso les digo que era una sociedad muy pacífica, muy tranquila, muy calma, donde no se respiraba esa tensión como en los demás lugares. Buena convivencia entre cristianos y musulmanes. En Alepo, nosotros estamos en la catedral de rito latino. Nuestros sacerdotes del Verbo encarnado tienen a cargo la catedral, la pastoral, allí. Y nuestras hermanas, una pensión, una residencia para estudiantes universitarias que van desde los pueblos a Alepo para estudiar. Alepo también es famosa por su, en general el Medio Oriente, por su nivel académico, o lo era, al menos. Y entre nuestras estudiantes, todas cristianas por supuesto, me llamaba la atención que muchas de ellas, sus mejores amigas, o la mejor amiga, era una musulmana. Cosa imposible de encontrar en otros lugares de Medio Oriente. Y así socios de empresa, compañeros de trabajo, familias amigas, musulmanes y cristianos. Había llevado años alcanzar ese equilibrio. Además de la convivencia, de la buena convivencia social, había mucho bienestar económico. Y ciertamente, al no tener problemas económicos, tampoco hay problemas sociales. Gente que en general vivía bien. Siria, un país muy rico, rico en recursos naturales, petróleo, con una posición geográfica estratégica importantísima en el Medio Oriente, rica por el comercio también. Un país independiente económicamente, un país que no tenía deuda, no sufría de desocupación o de delincuencia. Era gracioso, pero cuando empezó la guerra, una de las tantas cosas que la gente comentaba, evidentemente, con tantas tragedias y tantos desastres y calamidades, pero una de las cosas que la gente comentaba al comienzo de la guerra, decían, y ahora, con esta situación, han empezado a robar celulares. Yo decía, recién empiezan por los celulares acá. Nosotros en Argentina se roban 6.000 celulares al día. 6.000 al día. No sé cómo está Perú en eso. Pero nosotros vamos ahí en la delantera. 6.000 al día, ¿eh? Y allá se sorprendían porque habían empezado a robar celulares. O sea, para que se den una idea de lo que allí se vivía. Bienestar económico, bienestar social. Gente que lo tenía todo, ¿eh?
sobre todo Alepo, una ciudad de clase empresarial, en general, gente de clase media, alta. Alepo, muy europea, también estaba contagiada, por así decir, de los vicios de Occidente. Por eso el materialismo y una cierta superficialidad en el modo de vivir su fe en cuanto a los cristianos. Alepo era famosa por sus fiestas y banquetes, por su intensa vida social. Esa Alepo, que estaba tan bien y tan cómoda y tan tranquila, de un día para el otro se encontró en ruinas. Y fue por la llegada de la guerra. Guerra que ciertamente no esperábamos. La veíamos venir, por así decir, ¿no? En los demás países donde se estaba dando la mal llamada primavera árabe, que no es ni primavera ni árabe. Y la veíamos venir de lejos. Pero la gente decía, acá en Siria eso no va a pasar, imposible que eso ocurra aquí, estamos muy bien, nosotros no queremos cambios. Y sin embargo la guerra llegó. Y comenzaron los disturbios en los pueblos. Y la prensa empezó a transmitir y a difundir lo que en Siria estaba pasando. Y comenzaron entonces las mentiras. La prensa internacional empezó a mostrar el conflicto sirio como una guerra civil. Y hasta el día de hoy, si ustedes leen las noticias en los medios internacionales, continúan los problemas, los disturbios por la guerra civil en Siria. Y siguen, guerra civil, hasta que ya entró la fichita en Occidente. En Siria hay guerra civil. Y esa es la gran mentira. Porque en Siria no hay guerra civil, en Siria hemos sufrido una invasión desde afuera. Y esto que les cuento no es lo que leí en los periódicos o vi por televisión, sino lo que he visto allá con estos ojos que tengo acá. Estos mismos. Porque claro, cuando empiezan los disturbios, comienzan al sur del país, en un pueblo muy pequeño, en la frontera, que se llama Deraa. La prensa lo difunde inmediatamente, como que el pueblo sirio también se une, adhiere a la primavera árabe y sale a la calle pacíficamente y de manera masiva para pedir libertad y pedir democracia, cambio de gobierno. Pero nosotros en Alepo, que tenemos, como les dije, una residencia para estudiantes universitarias, teníamos 3 estudiantes de Deraa, provenientes de este pueblo. Entonces las noticias que teníamos del pueblo no eran de la televisión, sino de sus propias familias, alarmadísimas. Contaban a sus hijas que habían entrado a los pueblos grupos armados, grupos extranjeros. Allá nosotros en Medio Oriente distinguimos perfectamente de qué país viene cada uno por el dialecto. Cada país tiene su dialecto. Por más que todo es árabe, son dialectos árabes. Y estas familias decían, no son sirios, son extranjeros, están provocando disturbios, están descuartizando cristianos. Escuchen bien, descuartizando cristianos. 2011, comienzo de la guerra. Cristianos descuartizados, puestos en un contenedor, en una bolsa de basura, con un cartel. No tocar, es cristiano. Esas eran, según la prensa, las manifestaciones pacíficas del pueblo. La gente inmediatamente, que no es tonta allá, inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba pasando, que toda esta información se estaba manipulando y que se venía sobre ellos un plan macabro. Y por lo tanto, intentaron expresar su voluntad, intentaron manifestarse realmente al mundo para encontrar apoyo. Y salieron a las calles, miles de personas, sobre todo en Alepo y en Damasco, en las ciudades más importantes. Veíamos por la ventana del convento pasar estas personas, toda esta cantidad de gente con banderas, carteles, apoyando a su gobierno. Es difícil de entender esto para un occidental, y yo entiendo eso. Es decir, yo soy argentina y por lo tanto occidental,
pero he vivido allá casi 20 años y por lo tanto soy un poco de allá también. Y por eso entiendo que un occidental no entienda. Porque no es fácil la situación. Y el problema de Occidente, que yo creo que es un grave error, es juzgar aquella situación con nuestros criterios occidentales y pretender nosotros desde acá solucionarles los problemas allá, cuando no conocemos, no tenemos ni idea de la idiosincrasia, la cultura, la historia, lo que es convivir con el Islam y con el terrorismo, no tenemos ni idea. Pero juzgamos esa situación y entonces decimos, necesitan cambio de gobierno, hay que apoyar la revolución. Claro, Occidente, o al menos la gente común y corriente, comenta esto y opina esto simplemente porque se ha formado una idea al respecto por lo que llega de los medios de comunicación. En realidad, Siria era un país demasiado independiente. Y por lo tanto, cuando la comunidad internacional, las guerras modernas, lamentablemente, son inventadas para uno u otro propósito, normalmente cuestiones económicas. Como dice el mismo Papa Francisco, estas guerras actuales son guerras por reales problemas o una excusa para la venta de armas. Y es así que se decide la guerra en Siria. Y por eso yo he sido testigo, nosotros como misioneros allí hemos sido testigos de que esta guerra no empezó en las calles como revueltas populares. Esta guerra se planeó sobre un escritorio, sobre uno de esos mismos escritorios donde se firman los acuerdos de paz y los tratados de derechos humanos. Sobre esos mismos escritorios se decidió la guerra en Siria. ¿Y cómo hacerlo? Era muy simple, a través de la prensa, porque lamentablemente son los poderosos los que manejan y dominan la prensa internacional, a través de la prensa convencer a Occidente de esto. Fíjense que cuando veíamos pasar la gente por la ventana, como les digo, en apoyo a su gobierno, esas mismas imágenes que veíamos por la ventana las veíamos por televisión, en canales internacionales muy importantes. Pero comentadas de esta manera, continúan las manifestaciones del pueblo sirio que sale pacíficamente a la calle pidiéndole a su presidente que se vaya. Es decir, lo contrario de lo que la gente estaba intentando manifestar. Claro, ¿cuántos en Occidente entienden árabe para darse cuenta que los cantos, los carteles, todos eran de apoyo al gobierno? ¿Cuántos? Y así Occidente se tragó la mentira de Siria. No es que los sirios desconozcan o no puedan reconocer que tienen problemas o que tienen un gobierno con falencias. Por supuesto que lo reconocen, ciertamente. Pero ellos saben que dar ocasión al cambio puede significar darle lugar al fundamentalismo islámico. Y por eso ellos mismos dicen, preferimos seguir así, gracias, no queremos ningún cambio. Que eso es lo que manifestaban en estas marchas. No queremos cambio, estamos muy bien así, gracias. Y es que por eso les digo que es muy difícil de entender la situación que ellos están viviendo. Y son pueblos que todavía no están preparados para la democracia. Por otra parte, habían alcanzado una estabilidad realmente envidiable para los demás países árabes. Y también para algunos otros de Occidente. Fíjense que me decía un refugiado de Alepo, de nuestra parroquia, que está en España. Ahora lo encontré allí. Lo vi un par de meses antes de Navidad, allí en España. Y él me decía, hermana, ¿usted se acuerda de que en Alepo nosotros para Navidad podíamos adornar nuestras casas adentro y afuera? ¿Se acuerda cómo festejábamos la Navidad?
y que las familias musulmanas venían a saludarnos y las fiestas que se hacían en la calle por Navidad. ¿Qué? Por no conocer el real contexto que allá se estaba viviendo. Como podrán darse cuenta, cuando la gente notó que su voz estaba siendo apagada, sofocada y tergiversada, eso significó un gran dolor para nuestra gente. Imagínense el dolor de la guerra, el dolor de la persecución religiosa y el dolor del abandono, porque ellos se sintieron abandonados por la comunidad internacional, abandonados por una comunidad internacional que no hizo nada en 6 años por detener esto, y que al contrario seguía apoyando y financiando a estos grupos rebeldes. Grupos rebeldes que, como les digo, no son el pueblo sirio, aun cuando se aprovecharon de ciertos focos minoritarios opositores al gobierno, pero en su mayoría grupos fundamentalistas islámicos. Y por eso podemos decir que, en definitiva, estos países importantes están apoyando en Siria el terrorismo. La Iglesia nunca los dejó solos. Nuestros cristianos se han sentido, cristianos y no cristianos, siempre acompañados por sus pastores. Allá los obispos, por ejemplo, tanto de Siria como de Irak, del Líbano, se juegan la cabeza por las cosas que dicen. No solamente apoyando y acompañando al pueblo, por supuesto, en lo espiritual, en lo pastoral, en lo material, sino también en el campo diplomático y político, declarando y denunciando lo que estaba pasando. Y por eso, quizás han leído, si han seguido alguno de los medios que transmiten la verdad, habrán leído cómo los obispos una y otra vez reclamaban a la comunidad internacional: basta de vender armas a los grupos rebeldes, basta de apoyar a la oposición moderada, porque la oposición moderada no existe y nunca existió en Siria. A no ser que se llame moderado descuartizar a una persona. Si eso es moderado, si tenemos una oposición súper moderada en Siria. Por eso también el reclamo de los obispos de detener a estos grupos y detenerlos realmente, no con esas coaliciones cosméticas que se han hecho todos estos años, que eran solamente poner en escena 2 o 3 aviones y hacer como que, cuando en realidad se seguía apoyando a los rebeldes. Les voy a mostrar un pequeño videíto para que vean, son algunas imágenes nada más, para que vean la ciudad de Alepo, el antes y el después. Cuando los grupos rebeldes llegaron a Alepo, lo que hicieron fue rodear la ciudad y bloquearla. No nos dieron tiempo a nada. Y de un día para el otro, todas las rutas de entrada a la ciudad quedaron en manos de estos grupos
fundamentalistas. Aun cuando el ejército intentó liberar la ciudad, no lo logró hasta pasado un año. Y por lo tanto estuvimos encerrados literalmente dentro de la ciudad, 5 millones de personas sin abastecimiento de ningún tipo, porque ellos no permitieron la entrada de nadie ni de nada durante un año. Y por lo tanto se acabó el combustible muy rápidamente y ya no vimos más autos por la calle. Se acabó el gas para cocinar, las garrafas de gas. Comenzaron los cortes de energía porque ellos tomaron las usinas también y teníamos de luz 1 hora al día o 2, no más. Agua 1 vez por semana o cada 10 días, unas horas. La escasez de alimentos, porque no permitieron más la entrada de los alimentos perecederos, que son los que abastecen a la ciudad desde afuera, desde el campo. Carne, frutas, verduras. Se acabó. Y entonces fue sobrevivir como podíamos. Arroz, fideos, comida en latas. Traten de hacerse una idea, ¿no?, de lo que significó para esta gente. Porque yo digo, bueno, una familia pobre, que ha sido siempre pobre, es como que ya tiene el entrenamiento de pobre, ¿no? Y ya se las arregla. Vivió siempre pobre, el padre fue pobre, el abuelo, el bisabuelo. Y ya están acostumbrados, habituados, se las arreglan. Pero ¿cómo hace alguien que lo ha tenido todo, que ha sido rico y consentido, y de un día para el otro se queda sin nada? Esta gente no sabía ni cómo empezar. Imagínense que estas señoras, madres de familia, tenían en su casa, era muy típico allá, cada familia lo tenía, una empleada doméstica, normalmente una filipina. Había una comunidad de filipinas muy grande en Alepo, sirviendo las casas. Y entonces estas señoras tenían su filipina, que, bueno, para los quehaceres domésticos, para atender a los niños, llevar a los niños a la escuela, levantarlos en la mañana, porque ellos, bueno, los padres estaban muy ocupados con su vida social. Y por lo tanto la filipina se ocupaba de la casa, de los quehaceres. En algunas casas, para que se hagan la idea de la ostentación que se vivía, en algunas casas no solamente estaba la filipina, sino la filipina para la filipina. Y en algunas otras casas más, filipina para la filipina de la filipina. Había niveles, ¿no?, dentro de la misma casa. Imagínense. Bueno, estas señoras de un día para el otro no solamente se quedaron sin las Filipinas, porque apenas comenzaron los disturbios al sur del país, todas las embajadas fueron retiradas. Porque, como ustedes saben, la Unión Europea inmediatamente hizo embargo económico al país para asfixiarlo económicamente, y en lo político se retiraron todas las embajadas para quitar el apoyo. Y por lo tanto las embajadas retiraron a todos sus ciudadanos. A nosotros nos insistieron muchísimo para que nos fuéramos. Bueno, la comunidad de Filipinas ya no estaba. Y de un día para el otro estas señoras que nunca habían pisado la cocina, se las veía colgadas de los árboles en la calle, arrancando ramas para poder cocinar algo para sus hijos. Traten de dimensionar ese contraste. La escasez, la miseria, la pobreza a la par de los continuos ataques. Porque los grupos rebeldes desde las afueras de la ciudad comenzaron a atacarla hacia adentro. Sobre todo los barrios cristianos. Lo que intentaban hacer era sembrar el terror. Intentaban que el mismo pueblo dijera, basta, ya está, nos entregamos, que tomen el gobierno, no aguantamos más. Pero Alepo no lo dijo. Y así fueron años, han sido 5 años de ataques permanentes en plena ciudad. No había un lugar seguro. No es que estábamos en algún lugar donde, bueno, no, aquí no van a atacar, imposible, aquí hay un hospital o aquí hay una escuela, un colegio, aquí... No. Eran atacados los hospitales, los colegios, las iglesias, sobre todo iglesias y barrios cristianos. Y esto ocurría en cualquier momento durante el día, permanentemente. ¿Y quién hablaba de esto?
Alepo asediada y bloqueada durante un año sin abastecimiento, con continuos atentados todos los días de a cientos, y nunca apareció en las noticias. Fíjense qué diferencia, ¿no? Ocurre un atentado en Europa y se habla de eso durante 2 semanas en los medios. Ese mismo acto, porque es esencialmente el mismo acto, cuando ocurre en Europa se le llama terrorismo, cuando ocurre en Siria se le llama revolución. Es doloroso realmente porque esta gente sufrió mucho el abandono todos estos años y sin embargo justamente ayer hablaba con uno de los hombres de la parroquia por WhatsApp y fíjense todo lo que están viviendo ellos y sufriendo desde hace años. Él podría haber aprovechado esa conversación para quejarse de lo suyo, bueno, de todo lo que están viviendo, cómo van las cosas, y mal, esto, todavía no hay luz, todavía no hay agua, los ataques. ¿Saben lo que me dijo? Estamos muy tristes y dolidos por lo que está viviendo Barcelona. Ellos sí se acuerdan de ustedes. La guerra en la ciudad significaba, bueno, salir a la buena de Dios, ¿no? Porque uno tampoco podía vivir encerrado en su casa. Imagínense que, aun cuando se terminó el bloqueo después de un año, los combates siguieron en plena ciudad y ellos fueron tomando barrios. Y bueno, imagínense que uno no puede pasar 5 años encerrado en su casa, en el subsuelo de su casa. Imposible. O uno no puede pasar 5 años sin dormir. Tiene que dormir. Y nos habituamos, nos acostumbramos. Nos acostumbramos a convivir con la guerra día y noche, se nos hizo algo normal, al punto de que cuando pasaba un rato ya, no sé, media hora, 40 minutos de que no había explosiones o algún ruido, algún tiroteo, ya ahí, ¿qué pasa? Algo raro está pasando. ¿Qué pasó? Incluso hasta se reían, se durmió el del cañón. Pero claro, es que era una cosa permanente, permanente. Ni les digo de noche, porque los bombardeos eran muy, muy frecuentes de día, uno tras otro, pero de noche sobre todo más intensos. Y nos acostumbramos a dormir así, al punto que cuando pudimos salir por primera vez, después de 2 años, ¿no? Estuvimos 2 años sin poder salir de Alepo. Cuando pudimos salir, salimos por tierra, bueno, un viaje muy largo, muy penoso, muy, muy peligroso, y bueno. Y cuando llegamos al Líbano, al país limítrofe, pasamos la primera noche allí. Yo no pude dormir del silencio. No podía dormir. Imagínense, habían sido 4 años que yo vivía ahí y ni un solo día en silencio. Se nos hizo entonces habitual andar por las calles corriendo, ¿no? De hecho, yo me he dado cuenta cómo ahora me cuesta pasear y siempre camino rápido. Entonces me dicen, ¿qué te pasa que vas tan rápido? Y bueno, es que me acostumbré. En Siria uno no puede andar, imagínense, mirando vidrieras y no. Era caminar rápido, siempre contra la pared. Yo recuerdo cuando esa primera vez que salí, llegué a Argentina, a Buenos Aires, y bueno, ya era la tardecita, noche, y veía a la gente, las señoras con los niños, andando en la vereda, mirando vidrieras. Yo tenía ganas de decir, señora, ponga a los niños contra la pared, camine más rápido. Estábamos habituados a correr, muy atentos, siempre muy atentos a los ruidos, a las explosiones, porque ya con la experiencia, bueno, qué tipo de arma es, a qué distancia, por dónde hay que tomar, por esta calle o por esta otra. Porque este tipo de atentados y de explosiones se daban en cualquier lugar. Y de acuerdo al ruido sabíamos si teníamos que correr o teníamos que inmediatamente escondernos detrás de algo sólido, porque ese tipo de explosiones, normalmente de mortero, de proyectiles disparados con mortero de tierra, significaban esquirlas por cientos de metros, ¿no? Y entonces ese tipo de explosión especialmente que reconocíamos significaba, bueno, protegerse con algo sólido para que no llegaran las esquirlas, aun cuando la explosión fue aquí 2 cuadras. Esa era la vida cotidiana. O los francotiradores, sobre todo apuntando a barrios cristianos. Y ya sabíamos cuáles eran las calles alcanzadas por francotiradores, la gente ya lo sabe. Y entonces era, bueno, llegar allí, a la esquina, a este lado,
prepararnos siempre en grupo, de varios, nunca cruzando la calle solos. Y bueno, 1, 2, 3, respirar hondo y a cruzar lo más rápido posible para no ser alcanzados por una bala. Siempre de a varios, para ayudarnos, porque en el caso de que alguno le den, el resto puede arrastrarlo, ayudarlo. Y se nos hizo la vida cotidiana, era ir corriendo y conversando, y francotiradores, esperen, ahora crucemos y seguir conversando después. O sea, imagínense que es una vida, son años viviendo así. Este es un mapa de la ciudad de Alepo. Aquí está Hay Shahba, que es el barrio donde nosotros vivimos, que no es un barrio cristiano, es un barrio musulmán. Los barrios cristianos durante todos estos años han sido los más atacados, los más dañados. Los grupos rebeldes se hicieron con toda esta parte de la ciudad. Lograron tomar casi la mitad de la ciudad. Desde el primer barrio tomado, Sheikh Masud, siguiendo por los barrios de la parte histórica, la parte antigua de la ciudad, toda esta parte oriental quedó bajo el control de los grupos fundamentalistas. En diciembre del año pasado, como ustedes habrán escuchado, supongo, en las noticias, la ciudad de Alepo fue liberada de los rebeldes. El Ejército Nacional Sirio, con el apoyo de Rusia, logra echar a los rebeldes y liberar completamente la ciudad. La alegría de la gente en esos días, en diciembre, era impresionante. Una lástima que los medios de comunicación internacionales no hayan transmitido eso. Y les cuento algo más que es muy significativo para nosotros. Hace cosa de 1 año y medio, o un poquito más, yo estaba en México dando testimonio. Y un grupo de mexicanos me entregaron la copia de la tilma de la Virgen de Guadalupe, la copia de la imagen original, en tamaño natural como la tilma. Me dijeron para que la llevara a Alepo. Uno de ellos que me la entregó me dijo: la Virgen de Guadalupe tiene que estar allí en Alepo, porque ella será quien librará a sus hijos. La imagen tardó en llegar, nos costó mucho hacerla entrar a Alepo, porque imagínense que eso enrollado así, como un tubo, parecía entrar con un bazooka así en Siria, era bastante complicado. Así que la Virgen se las tuvo que ingeniar para entrar, y entró. La imagen entró a Alepo en noviembre y fue entronizada por el obispo, por nuestro obispo allí en la catedral, en noviembre. La liberación de la ciudad fue en diciembre. ¿Saben qué día fue exactamente la liberación? El 12 de diciembre. Ese día, el día de Nuestra Señora de Guadalupe, la ciudad de Alepo fue liberada de los rebeldes. Y por eso la gente allá lo considera un milagro de la Virgen y un milagro de la oración de los cristianos de Occidente. Yo les digo a los mexicanos que se tienen que sentir orgullosos, ¿no?, de haber participado ellos de esta manera. Y también ustedes y nosotros, todos nosotros así, ¿no?, emperatriz de América. En febrero de este año pude entrar de nuevo a Alepo, ya liberada. Esto no significa, porque a veces crea confusión, no significa que la guerra terminó en Siria, para nada, la cosa continúa. Lo que pasa es que sí, Alepo es, en definitiva, la ciudad más importante del país, aún por sobre la capital, que es Damasco. Por eso el foco más intenso de ataque por parte de los rebeldes era Alepo. Querían tomar Alepo. Algunos decían que si lograban tomar la ciudad, definitivamente caía el gobierno en manos del fundamentalismo. Y por eso la liberación de Alepo es un paso importantísimo en esta historia. Y de allí en adelante se siguen dando pequeñas victorias
en otras ciudades, ¿no? El ejército sigue avanzando con el apoyo ruso y siguen liberando ciudades. Pero como les digo, Alepo ahora ya sin ataques, era raro estar allí, ¿no? Estuve con nuestras hermanas, que por supuesto han seguido allí todo este tiempo. Era raro poder caminar por esas mismas calles sin miedo, sin ruidos, sin bombardeos. Pero fíjense cómo ha quedado esta parte de la ciudad. Fíjense la destrucción. Arrasaban con todo a su paso. Es difícil creer que estos rebeldes, como nos dice la prensa, buscan la libertad y el bien del pueblo. Así se busca la libertad y el bien de un pueblo, destruyendo todo a su paso. Es como les dije, la parte histórica de la ciudad, la parte más antigua, el casco histórico y la zona de los primitivos barrios cristianos. Ellos, al tomar esos barrios, no solamente era ocuparlos, sino dinamitar los edificios desde abajo, iglesias y monumentos históricos y todo. Por supuesto, en todo este tiempo, quienes más han sufrido son los barrios cristianos. Visitamos muchas iglesias destruidas. Hay que pensar que estos grupos fundamentalistas ciertamente responden a intereses de la comunidad internacional, ¿no? De allí reciben el apoyo, pero tienen sus propios objetivos también. Su propio objetivo religioso, político, que es imponer la ley islámica y por lo tanto acabar con los infieles, que son en primer lugar los cristianos y después cualquier otro tipo de credo que no responda al fundamentalismo islámico. Es decir, los mismos musulmanes de Siria, que han sido siempre moderados, están siendo perseguidos por eso mismo, por no seguir su fundamentalismo. Y entonces tantas iglesias destruidas que se pueden visitar hoy, iglesias antiquísimas. Pero bueno, estamos hablando de edificios, ¿no? ¿Qué decir de las personas, de las víctimas? Imagínense que para nosotros eso significaba haber muertos todos los días entre los nuestros. Niños. Por ejemplo, Bassam, este niño tenía 8 años, fue alcanzado por una bala perdida. Era una cosa muy típica allí, ser alcanzado por balas perdidas. Es decir, no era raro andar por la ciudad y que a uno le rebotara una bala muy cerca. Uno la levanta todavía caliente del piso. Este niño fue alcanzado por una bala perdida y luchó por su vida durante 10 días en el hospital y finalmente murió. O miren, en este ataque, por ejemplo, este señor que ven allí, que está contemplando los escombros, las ruinas, porque allí abajo están su padre, su madre, su esposa, que estaba embarazada de mellizos, sus otros hijos, su cuñada y los hijos de su cuñada. 12 miembros de su familia bajo los escombros. Estamos hablando de un solo ataque, de un solo día. Una de nuestras estudiantes fue quien me mandó esta foto, porque conoce a este señor. Y ella me mandó la foto por WhatsApp con este escrito debajo, esto que les digo. ¿Recuerdan en la época de los Pokémon? Ocupados buscando Pokémon, nosotros buscamos a nuestros familiares bajo los escombros. Bueno, tantos jóvenes que han perecido en estos ataques, como esta chica Sima, estudiante universitaria de ingeniería, 20 años, y era scout también, fallecida en uno de estos ataques en su barrio, un barrio cristiano. O Nur, entrenadora de básquet, ¿no? Apasionada por el deporte, era Nur, también fallecida por la caída de un misil en su barrio. Y es llamativo para nosotros allí haber vivido la experiencia de los milagros. Porque imagínense que en medio de tanta tragedia cotidiana, Dios se seguía mostrando a través de sus milagros.
todos los días. Y les cuento solo uno, porque uno no puede contar todo. Este es el padre Nirwan, el sacerdote franciscano. Él se trasladaba en taxi y fue interceptado por los terroristas del Estado Islámico. Iba con otro muchacho musulmán. Los hicieron bajar del coche, los llevaron caminando un buen rato hasta una casita pequeña y de allí él vio que salían dos encapuchados. Uno tenía el Corán en la mano y en la otra mano un cuchillo muy grande. El otro llevaba una cámara filmadora. El padre se dio cuenta de lo que iba a pasar. Inmediatamente acuchillaron al muchacho que venía con él, lo asesinaron allí delante suyo, a su amigo musulmán. A él le dijeron que lo iban a decapitar y que iban a filmar la decapitación para mandarla al canal del Jazeera. Le dijeron si quería decir unas palabras ante las cámaras antes de morir. El padre Nirwan le dijo, no, solo quiero un minuto para rezar. Se encomendó entonces a una santa, Santa Alfonsina, una santa palestina, que es fundadora de una congregación religiosa. Él siempre lleva la reliquia consigo. Se encomendó a la santa, ¿no?, para disponerse a la muerte, pidiéndole que nadie más muriera a su alrededor. Y allí se dispuso, a esperar el golpe del cuchillo. Le tomaron la cabeza, ya estaban filmando. Y dice el padre, pasaban los segundos y yo no sentía el filo del cuchillo en mi cuello. Y entonces escucha que el terrorista le grita, ¿quién eres? Él dice, soy un sacerdote, un hombre de Dios, como se dice allá, consagrado. Y él vuelve a decir, no, ¿quién eres? Que no puedo bajar el cuchillo. Y era que una fuerza sobrenatural le impedía al terrorista bajar la mano y no pudo acercar la espada al cuello del padre Nirwan. Se espantó el terrorista de lo que estaba viendo. Y de hecho lo hicieron escapar al padre Nirwan, que se fuera, que se alejara de ellos. Por eso el padre Nirwan lo puede contar. Bueno, milagros como ese todos los días. Pero ojo, no es que los cristianos están esperando el milagro, a ver si Dios nos hace el milagro, así no se mueren. No. Ellos están preparados para la muerte, dispuestos a morir. Miren esta mujer cristiana atada a la columna en un pueblo ya completamente tomado por el Estado Islámico, que es Raqqa, que sigue siendo el bastión más fuerte que queda todavía en Siria de los rebeldes. Esta mujer cristiana atada a la columna para que todo el que pase la golpee hasta que ella pida convertirse al Islam. Y no lo pide. Ahí se muere. Y muestro esto porque es lo que se puede mostrar. Cristianos decapitados, cristianos crucificados. O niños crucificados por ser cristianos, o enterrados vivos a la vista de sus madres, solamente por ser cristianos. Y como les digo, no es que estén esperando el milagro. Ellos están dispuestos para la muerte. Lo dicen nuestros jóvenes en la parroquia, yo se los he escuchado decir allá, que entren de una vez, que tomen todo, que hagan lo que quieran, que me corten la cabeza, porque yo soy cristiano y no voy a dejar de serlo. El cielo no me lo quitan. Y por eso no tenemos que pensar que estos cristianos mueren desesperados, a los gritos, insultando. Son nuestros mártires. Y mueren como mueren los mártires. Mueren rezando, mueren cantando, sonriendo, perdonando. En la muerte de los cristianos coptos egipcios en Libia, ¿no?, que quizás vieron el video que ellos mismos hicieron, estos chicos, se ve muy claro como uno de los mártires, instantes antes de ser decapitado, se lee en sus labios que está pronunciando el santísimo nombre de Jesucristo.
Así mueren nuestros mártires. No es que estén optando por la muerte, están haciendo una opción por el amor. Hoy en día se escucha mucho decir, te amo tanto que daría hasta mi vida por ti. Ellos lo dicen y lo viven. Te amo tanto, Jesús mío, que daría hasta mi vida por ti. ¿Qué puedo hacer para demostrarte que tanto te amo? Me encontré hace poco tiempo con una señora egipcia del Cairo. Ella pertenecía a una de estas parroquias, una de estas iglesias, que fue destruida en un atentado hace poquito. Ella formaba parte de esa feligresía. Ella me contaba, me lo decía, llorando, entre lágrimas me decía, el día del atentado, usted puede creer, hermana, que el día del atentado fui a otra iglesia y me perdí la oportunidad de ser mártir. Me perdí la oportunidad de demostrarle a Jesucristo cuánto lo amo. Cuando ella me dijo eso, a mí me dio vergüenza, porque yo pensaba, si yo hubiera vivido esa situación, quizás hubiera dicho, qué bueno que ese día no fui. Es que ese es nuestro modo humano de pensar. Pero esta gente entiende lo que es el martirio. Ellos saben lo que significa morir mártir. El martirio solamente lo puede entender aquel que ama. Esta señora que ven acá perdió a uno de sus hijos muy trágicamente. Tenía 4. Uno de sus chicos estaba en el hospital, había ingresado en la mañana para hacerse una operación, una intervención quirúrgica muy sencilla, de media hora, y estaba esperando ya para que le dieran el alta, que llegara el doctor. Estaba con su madre en la habitación del hospital, en Barrio Cristiano, y empezó a llover. Así es como decimos allá, llamamos allá a la lluvia de proyectiles. Se utiliza el mismo término en árabe, bitmatar al-kazayef, es decir, el mismo término que se usa para el agua, la lluvia, se utiliza para los proyectiles, los misiles. Empezó a llover, dice la gente, por la frecuencia de la caída de proyectiles. Entonces él le dice a su madre, empezó a llover, para que fuera a pedir ayuda para que lo cambiaran de habitación. Su habitación daba a la calle. Sale esta mujer, Amal, sale de la habitación a buscar ayuda, y en ese momento cae un proyectil en la ventana. Cuando ella se vuelve por el estruendo y entra a la habitación, se encuentra a su hijo despedazado en esa explosión. Y ella, por supuesto, lo llora muchísimo a su hijo. Pero ella me decía, mi hijo Nahum ya estaba preparado para el cielo. Yo lo veía preparado para el cielo. Ella dice que cuando estaba con miedo, asustada por los ataques, los bombardeos, y tenía miedo que cayera algo en su casa, era su hijo Nahum, este muchacho que murió, era su hijo el que le decía, mamá, citando el Evangelio, mamá, no tengas miedo de los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Dice ella, estas palabras me tranquilizaban mucho. Y ahora, ¿cuánto más? Porque sé que vive en el cielo. ¿Es eso lo que ellos lograron entender? Y es por eso que hasta se ríen de la muerte. No solamente que no tienen miedo de morir, sino que se ríen de la muerte. Bromean con esto. Ellos dicen, a ver, bueno, ¿qué me pueden hacer? Que me corten la cabeza, ¿qué más? Que me corten en pedacitos bien chiquititos. ¿Qué más? ¿Qué más? No me pueden hacer nada más. No pueden tocar mi alma. Y es eso lo que los mantiene serenos, lo que los mantiene libres. Fíjense a nosotros cuántos desvelos nos provoca, a los padres de familia sobre todo, la salud de los hijos, que estén bien, que no tengan ningún dolor, ningún sufrimiento, ninguna enfermedad. Pero tenemos los mismos desvelos por la salud de las almas de nuestros hijos. Y pensamos en nuestros hijos y decimos,
No, bueno, que lo tengan todo, que les vaya bien en el estudio, que tengan una buena carrera, un buen porvenir, que no les falte nada. Ay, cuánto sufrí yo, a veces te lo dicen, cuánto sufrí, hermana, yo de chica, qué miseria. 14 hermanos éramos, dichosos. Por eso ahora tenemos 2, la parejita nomás, para que, bueno, para el mejor colegio, que no le falte nada, que, bueno, así estamos también. Y claro, buscamos que no sufran. No queremos que les falte nada. Y yo digo, ¿tan poco queremos a nuestros hijos? O sea, lo que deseamos para ellos, aspiramos para nuestros hijos, es que vivan toda su vida en prosperidad, que no les falte nada y que tengan salud física. 80 años, ¿cuánto puede vivir alguien? 80, 100 años. 100 años de prosperidad económica, ¿eso deseamos para nuestros hijos? Nada más. Nosotros tenemos que desear para nuestros hijos prosperidad eterna, salud eterna. Y por eso nuestra mayor preocupación no tiene que ser si a mi hijo le alcanza o no le alcanza para vivir, si tiene éxito o no. Lo más importante es si está cuidando la salud de su alma. Eso es lo que esta gente ya entendió. Y por eso ellos me pueden sacar todo, me pueden quitar lo que quieran. El alma no me la tocan. Este niño que ven acá se llama Bruno. Tiene 11 años ahora más o menos. Imagínense, 11 años, con lo cual ha vivido 5 años de guerra. Es decir, prácticamente toda su infancia, no conoce otra cosa este niño. Desde que era chiquito, bombardeos, ataques, andar corriendo en la calle, miedo, muerte. Esa ha sido su vida de años. Y ahora cuando estuve en febrero, que fue cuando tomamos esa foto, estuve conversando un buen rato con Bruno. Y yo le decía, Bruno, ¿vos sos consciente de que por ser cristiano acá en Siria podrían matarte? Y él me dijo, sí, claro. Entonces, es decir, ¿estás dispuesto a que te maten por ser cristiano? Y él me respondió, hermana, algo hay que sufrir. Algo hay que sufrir. Y siguió, hermana, mire a Jesús en la cruz, mire cuánto sufrió por nosotros. ¿No vamos a estar dispuestos a sufrir algo por Él? Algo. Y se estaba refiriendo a su propia muerte, a su propio martirio. Un niño de 11 años. Y cuando conversaba con él, encima, estaba presente su mamá, Mirna. ¿Ustedes creen que Mirna decía, ay no, hijo, por Dios no digas eso, no, lejos de ti la muerte, no quiero verte muerto, no, por Dios, no, nunca, jamás? Mirna estaba que explotaba de orgullo por su hijo, orgullosa de las palabras de su hijo. 11 años. Miren allí algunas de las familias de la parroquia. A mí me gusta poner esta foto porque hay mucha mezcla ahí de niños, jóvenes, ancianos, de todo un poco. No sé si alcanzan a ver los rostros, que es lo que me interesa que vean, esas sonrisas. Esta foto está tomada durante la guerra. Menos mal que yo estoy ahí, que soy testigo, que puedo decirlo, porque, bueno, cualquiera diría, ah, qué lindo picnic antes de la guerra, o se fueron de vacaciones, o bueno, tan mal no la están pasando, ¿no? O sea, es difícil creer que esta gente, esta misma gente con esa cara, es la que está viviendo todo esto que les cuento. Es difícil creerlo. Pero por eso yo soy testigo. Yo soy testigo de esas sonrisas. Y esta foto fue tomada un día de esos bombardeos muy intensos. Era muy arriesgado estar así al aire libre. Y de hecho fue en un ratito que, bueno, veíamos los aviones un poco lejos y, bueno, a ver, nos arriesgamos, bueno, vamos. Y salimos todo rápido de la foto y nos volvimos. Casi como una aventura, digamos, sacarse la foto.
Y claro, es llamativo ver esas sonrisas, que por otra parte no son, créanme, no son sonrisas de foto, porque sonrisa de selfie todos tenemos esa, la sonrisa de la plástica, esa de la selfie. Dale, rápido, pero más que la selfie es bien rápido, y ya está. Y vuelvo a mi cara de siempre. No, esta gente no es por la foto, esta gente sonríe. Yo los he visto sonreír. Es más, yo los he visto sonreír más que antes de la guerra. Eso es lo que para mí ha sido tan enriquecedor. Haberlos conocido antes de la guerra, no eran así. No sonreían así. Ciertamente lloran, y mucho, muchísimo, pero no sonreían así. Y entonces al preguntarles, sobre todo a los jóvenes, pero ¿cómo puede ser que sonrían así? ¿Se los ve? ¿Parecen más felices que antes? Ellos decían, lo que pasa es que antes estábamos tan entretenidos con las cosas del mundo que nos olvidábamos de lo importante. Ahora este sacudón de la guerra, de la persecución, puso cada cosa en su lugar. Teníamos la vida patas para arriba y teníamos en primer lugar lo que en realidad va al final de todo. Y entonces es como que tomaron la decisión, basta de poner nuestra alegría en cosas que cualquiera puede arrebatarnos, basta. Y entonces decidieron poner su felicidad en aquello que nadie puede quitarles, que es la vida eterna. Y por eso su alegría ahora es estable, serena, profunda y verdadera. Es eso lo que viven, la alegría y la libertad. Yo al verlos, al convivir con ellos, es como si uno dijera, no sé, esta gente ya está medio colgada de allá arriba, ya está medio colgada, ya está medio como flotando de esta tierra. Yo si pudiera hacerlo gráfico diría, bueno, allá, cuando uno vive entre ellos, es como que todos están mirando hacia allá. Y fue para mí muy chocante volver, cuando salí, volver a Occidente, volver a caer y ver cómo afuera, en general, la gente estaba mirando al suelo. Fue para mí un golpe muy fuerte notar cómo el mundo estaba en otra cosa y escuchar las conversaciones, las noticias y pensar, ¿de qué están hablando? ¿Qué están haciendo? Y por eso, cuando a mí me decían, apenas salí de allá, a mí me decían, ay, pobre gente, lo que está viviendo allá, pobre gente. Yo decía, sí, ciertamente, terrible lo que están viviendo, pero privilegiados, porque ya la tienen clarísima. Ya llevan la vida eterna entre sus manos. Ya entendieron que esta vida es corta, que esta vida pasa. Y que lo más importante empieza con la muerte. Yo creo que es la enseñanza que nos dio esa vida, ¿no? También a nosotros como misioneros, el estar allí y pensar en la muerte. Si yo les digo a ustedes, a ver, bueno, cada uno piense cuándo fue la última vez que pensó en la posibilidad seria de su muerte. Y bueno, cuando era chico, una vez que tuve ahí que pensé, ay, casi me muero. Bueno, no, hice un ejercicio espiritual y pensé en la muerte. Hacer a cada momento lo que tengo que hacer, de manera que la muerte me encuentre preparado.
Y por eso el modo de vida es tan distinto. Porque no es que la diferencia sea que, ay no, es terrible lo que está pasando en Siria, allá en Irak. La gente se muere. Qué cosa rara, la gente se muere. Acá también la gente se muere, en todos lados la gente se muere. Todo ser humano se muere. Hasta un niño lo dice. Y se muere en cualquier momento. Este podría ser nuestro último día para alguno de ustedes, para mí, ¿por qué no? Y qué distinta sería nuestra vida, qué distinto habría sido este día si yo hubiera sabido que era el último. Piensen en el día de hoy, ya estamos en la noche, por terminar la jornada. Hagan un repaso, a ver todo lo que hice hoy, todo lo que dije hoy, todo lo que no hice. Cuántas cosas de esas no las hubiera hecho si hubiera sabido que era mi último día. O al revés, cuántas cosas hubiera hecho si hubiera sabido que era mi último día. Fíjense cómo la vida cambia. Y por eso esta gente vive de esa manera tan intensa, cada día, haciendo lo que tienen que hacer, ¿eh? Y eso es realmente era heroico verlo. Los niños yendo al colegio, esquivando balas, literalmente, esquivando balas. Los niños cuando venían a la tarde al colegio, a la parroquia, habían ido al colegio a la mañana, venían a la misa de la tarde y contaban sus historias de la mañana. Había especialmente un niño de 8 años, primer grado, que contaba sus historias de la mañana. Siempre tenía alguna anécdota. Y claro, con el chofer del autobús, del colectivo, ¿no?, que los llevaba del colegio, que es el héroe, porque imagínense, ¿no?, que tiene que esquivar, ¿no?, las balas y los combates. Y entonces este niño me decía, oye hermana, lo que fue esta mañana, el colectivo, el autobús andaba rapidísimo, doblaba en las esquinas, nosotros todos agarrados de los asientos, porque andaba rapidísimo, porque había muchas balas hoy, muchas balas. Y en eso una bala entró por la ventana, rompió el vidrio y no mató a nadie. No mató a nadie. Imagínense un niño de 8 años contando eso, con esa naturalidad. Y llegar a su casa a hacer los deberes con una linterna, con una velita, porque no hay luz. Y a la mañana siguiente levantarse contento y decir, quiero ir al colegio. O los jóvenes de nuestra parroquia, de la pensión. Miren estas dos, son gemelas. Ellas comenzaron a estudiar, Nadine y Karin se llaman, Nadine y Karin. Ellas comenzaron a estudiar antes de la guerra, un tiempito, unos meses antes de que se desatara la guerra. En febrero se graduaron en medicina. Hicieron toda la carrera de medicina durante la guerra. Uno las ve estudiar y yo digo, ay, si yo estuviera en esa situación que no sabes si mañana vas a seguir viviendo, no sé, hago un cursito de cocina, corte y confección, hago una cosa cortita, si ya esto se acaba. Ya. Pero no, medicina, 6 años estudiando medicina. Y se gradúan. Estas otras dos, ingeniería, también graduadas a fines del año pasado. Y es llamativo ver el cambio, como les digo, haber vivido con ellas antes, porque no eran así. En la pensión teníamos que andar corriendo atrás de ellas para que estudiaran, para que aprovecharan el tiempo, para que no había forma. Pero claro, la llegada de la guerra, la persecución, la vida... Es impresionante el cambio. Yendo a la universidad, arriesgando su vida todos los días por ir a la universidad y estudiando en esas condiciones, ¿no? Yo cuando escucho ahora en los colegios, cuando voy los estudiantes, no, bueno, hermana, que mi situación es difícil, hermano, usted no sabe, yo vivo en una casita que es así de chiquitita mi casa. Y no hay silencio, mi mamá con el televisor y mi hermano más chico hace ruido y no tengo con las condiciones para estudiar. Estos chicos en semejante condición extrema, no solamente estudian, sino que se gradúan, que es mucho decir. Yo no sé cómo es Perú, pero en Argentina, yo a mi edad, miren, tengo 44 años, todavía tengo amigos en la universidad. No sé cómo es acá. Les encanta la universidad, vitalicios. Les encanta.
Lo que pasa es que hicieron hasta tercero de psicología y después se dieron cuenta que su vocación era la ingeniería y empezaron la otra carrera y después se pasaron a la otra. Y estos chicos, pim, pum, pam, 5 años, ingeniería, biotecnología, medicina. Les cuento una anécdota, esta la cuento siempre porque realmente es muy significativa de lo que viven. Una vez las hermanas recibieron la alerta de que habían entrado los terroristas a nuestro barrio. Los rebeldes habían tomado nuestro barrio. Nosotros desde el comienzo de la guerra estamos siempre preparados, teníamos siempre desde el comienzo una pequeña mochila, un bolsito donde tenemos los documentos, las cosas esenciales. Porque en el caso de que los terroristas tomaran el barrio, había que salir inmediatamente, salir corriendo. No era, bueno, voy a preparar la valija, a ver qué me llevo, a ver. No, era salir, huir. Y entonces las hermanas recibieron la alerta de que estaban tomando nuestro barrio. De hecho, veían la gente, la avalancha de gente por las calles, abandonando sus casas, cargando sus niños. Se vienen los terroristas, vamos a correr. Y entonces las hermanas fueron a avisar a la pensión, a las estudiantes, vamos rápido, cada una agarre su bolso y a correr, su bolsito de documentos y a correr. Salieron todas detrás de las hermanas corriendo, pero una de ellas, una de las estudiantes, se llevó bajo el brazo los apuntes de clase. Y entonces la hermana le dice, ahora te llevas los apuntes de clase. Vienen los terroristas y te llevas los apuntes de clase. Y ella dice, hermana, es que si no nos matan hoy, yo el lunes tengo que dar un examen. Créanme, cuando ustedes les hacen la vida fácil a sus hijos, no los están ayudando. No los están ayudando para la vida real. Los cuidamos y los protegemos y los sobreprotegemos para que no sufran nada, para que todo les sea fácil. ¿Y después? Y después cuando ese niño se hace joven y crece y se enfrenta con la vida real y ya no tiene su mamá y su papá cuidándolo, es cuando fracasa. Es cuando se da cuenta de que le mintieron, de que la vida no era fácil. Y no tiene armas para enfrentarla. Y ante la primera situación difícil, baja los brazos y vuelve atrás. Es la típica, ¿eh? Fíjense cuántos matrimonios jóvenes se casan, se adoraban de novios, se casan. 2 años de casados, divorciados. Yo, 2 años, ¿qué les pasó? Y te dicen, fue muy difícil. ¿Y quién te había dicho que era fácil? ¿Quién te lo había dicho? A ver, ¿por qué se creen que nos hicimos monjas nosotros? ¿Por qué se creen que nos hicimos monjas? Pero es que claro, hombre, ¿quién les hizo creer que era fácil? Es eso lo que viven nuestros jóvenes. Viven el engaño de la vida fácil, que justamente no los hace hombres, los hace flojitos, que no aguantan nada, que no perseveran en nada. Ese, por tanto, es el ejemplo de nuestros jóvenes, de nuestra gente de allá. Miren este matrimonio. Con esto ya termino, el último ejemplo. Pero miren esta boda allá en Siria. Fíjense, presten atención a las paredes descascaradas y las ventanas sin vidrios. Fíjense que entra el sol, porque la iglesia no tiene techo. Y se casaron, ¿eh? Casamiento en serio. Sin techo, un pequeño detalle, sin techo. Pero fíjense qué distinto, qué contraste con nuestros criterios modernos en nuestras sociedades actuales, donde lamentablemente los sacramentos pasaron a ser eventos sociales. Y uno les pregunta a los jóvenes, parejas de novios que ya están viviendo juntos, ¿y por qué no se casan? Es que no tenemos plata para la fiesta. Pero si es un sacramento, amigo, es un sacramento. Y entonces, claro, es terrible, la presión social es terrible.
Realmente es un condicionamiento para nuestros jóvenes. Porque para casarse tiene una lista así de cosas que tienen que tener. Porque además, también está el que dirán, porque van a tapar, tampoco me voy a casar en la capilla del barrio, no, me caso en la parroquia tal donde todos se casan. Ah, si no te casas ahí es como que no te casas, ¿viste? Pero es así, con la lista de cosas que tengo que tener para poder casarme. ¿Esta gente qué dice? A ver, nos tenemos que casar, llegó el momento, sí. ¿Qué necesitamos? ¿Qué se necesita para el matrimonio? Atención acá, la pareja de novios. ¿Qué se necesita para un matrimonio? Se necesita un novio, una novia y algún cura que quiera casarlos. Se acabó la historia, se acabó. Eso es todo. Todo lo demás es accesorio, secundario. Si está, mejor, bendito sea Dios. Si no está, no importa nada. Eso es lo que vive nuestra gente. Fíjense cómo se les ha simplificado la vida y cómo en eso nos llevan la delantera. Es gente que ya entendió lo importante. Es gente que desprecia todo, hasta su propia vida, por amor a Jesucristo. Hay un signo que se hizo, que se difundió mucho, no solamente allá en Medio Oriente, sino también en Occidente, a través de las redes sociales, y es este signo. Es el que llevamos en el pin. Es una letra árabe, porque los fundamentalistas, especialmente los del Estado Islámico, esto comenzó en Irak sobre todo, cuando entraban en un barrio, en un pueblo, para tomarlo, marcan las casas de los cristianos con esta letra. Esa letra es la letra Nun, una letra árabe, la primera letra de la palabra Nasrani, que en árabe significa nazareno. Ellos así nos llaman a nosotros, a los cristianos, no nos llaman cristianos, nos llaman nazarenos, así estamos llamados en el Corán. Los nazarenos, despectivamente, los seguidores de Jesús de Nazaret. Y entonces marcan las casas de los cristianos con esa letra para identificar que ahí hay que entrar matando, degollando. Para ellos es el signo de la maldición. Maldito pueblo de la cruz, dicen ellos. Es el signo de la maldición para ellos y para nosotros es el signo de la gloria. La gloria de nuestros mártires. Es el símbolo de los cristianos perseguidos. Y por eso lo habrán visto mucho quizás en las redes, ¿no? Y por eso también lo de usar el pin, apoyando a nuestros hermanos. Porque aun cuando estamos lejos físicamente, ciertamente estamos unidos a ellos por la comunión de los santos. Y por eso ellos esperan de nuestras oraciones, de nuestro apoyo en la difusión de lo que está pasando. A raíz de esto se formó un movimiento, el movimiento de los nazarenos. Fíjense que tomaron como logo la letra Nun, bueno, está plasmada allí la Sagrada Familia, pero es la letra Nun. Que rezan y difunden la causa de los cristianos perseguidos. Tienen su propia página de Facebook y ya tienen miembros en muchísimos países, son casi 7.000 miembros laicos que apoyan la causa de los cristianos perseguidos con la oración y la difusión. Por eso los invito a los que se sientan llamados a esto. Y para terminar, quiero mostrarles un video de una canción. Es una canción que se llama justamente Soy Nazareno, compuesta por un cantante argentino que se llama Maxi Largui. Este muchacho, cuando conoció lo que estaba pasando allá en Medio Oriente, en Siria y en Irak con los cristianos, decidió hacer algo por ellos, en lo suyo, en la música, componer una canción. Y escribió esta canción que se llama Soy Nazareno, que yo creo que es inspirada realmente por Dios. Presten atención especialmente a la letra, ¿no? La van a ver también escrita debajo.
El video está editado, hecho con fotos. Ellos quisieron poner el equipo de Maxi Largi, fotos de los nuestros, de allá de Siria y de Irak, ¿no? De los nazarenos. Van a ver, en algunas de las fotos, van a ver una pequeña crucecita al lado que señala a los que han muerto, señala a los que han sido asesinados, a los mártires. Y lo van a ver también a Maxi, al cantante, en una parte del video. En nuestros días, pueblos enteros de Medio Oriente son asesinados por ser cristianos. Iglesia martirial en pleno siglo XXI. Y son gente como nosotros, con sus limitaciones y debilidades, pero que sin titubeo se someten al golpe de la espada antes que renegar de su fe. Y quienes tenemos la posibilidad de compartir con ellos la vida cotidiana en nuestras misiones en Siria y en Irak, consideramos esto un privilegio. Contemplemos a estos hermanos nuestros, son los nazarenos. ¿De qué nos sirve solo lamentarnos de su suerte? Nos están señalando el camino. No tengamos miedo de imitar su coraje y de vivir también nosotros con los ojos clavados en el cielo. Arenas del desierto se han mojado con la sangre y las lágrimas de Dios. Las tinieblas van tiñendo las banderas con el negro del terror. Caí en Irak, caí en Siria, pero ahora estoy de pie. Aunque me tiemblan las rodillas, yo camino por mi credo y me apunta aquí la fe. Soy nazareno, nazareno, llevo un anuncio en mi voz que habla de resurrección. Y cuando muero, no muero, porque fui marcado con la letra luz en mi alma por Oigo susurrar mi rezo bajo el ruido de Kalashnikov en las calles de Mosul. Mientras cargo con el peso de mis alas que extendidas han formado en mí una cruz. Y entre resacas occidente come al caníbal del rencor. Y aunque hasta el sol parezca ausente, veo pies sobre serpiente, veo el triunfo del amor. Soy nazareno, nazareno, llevo un anuncio en mi voz que habla de resurrección. Y cuando muero, no muero, porque fui marcado con la letra Nun en mi alma. Podrás llevarte mi cabeza, podrás quemarme las iglesias,
logrado someterme, pero el espíritu me sopla hacia la libertad. No hay cadenas para la verdad, frente a los clavos de tu ira. Quiero ofrecerme otra mejilla, amar la mano que martilla y con mi cuello acariciar el filo de tu daga. Porque no saben lo que hacen. Hijo, perdónanos, porque no hacemos lo que hiciste. Soy nazareno, nazareno. De resurrección, y cuando muero, no muero, porque fui marcado con la letra Nun en mi alma por Dios. Soy nazareno, no muero, soy nazareno, no muero, soy nazareno, y cuando muero, no muero, madre. Soy nazareno, no muero, soy nazareno, no muero, soy nazareno, y cuando muero, no muero, soy nazareno. La canción dice en una parte: podrás llevarte mi cabeza, podrás quemarme las iglesias, podrás echarme de la tierra que me vio nacer, pero mi alma es de Dios. Y cuando muero, no muero. Eso es lo que viven los cristianos perseguidos en Medio Oriente. Y ojo, nos puede parecer una situación extraordinaria la que están viviendo, y no lo es. No lo es porque la condición de perseguido es la condición de todo cristiano. Porque somos los seguidores del que fue el gran perseguido. Y porque además Él, nuestro Señor, nos lo dijo. Quedó escrito: os perseguirán a causa mía. Y no es que abajo en letras chiquitas dice, se refiere a los cristianos de Siria y de Irak. No. A todos, toditos, todos. Ser cristiano va a significar la persecución del mundo, sí o sí. ¿Por qué? Porque mundo y evangelio son incompatibles totalmente. No se pueden llevar a la par. Y entonces, si vivo mi fe y mi moral de manera plena como cristiano, y me voy a encontrar con el choque del mundo, el choque de los criterios del mundo. Entonces es una buena manera de examinarnos, porque si ando tan bien con el mundo y tan cómodo, entonces algo anda mal con el evangelio, porque no se puede con los dos a la vez. Entonces es realmente un llamado de atención a nuestra fe un poco floja a veces, un poco cómoda, acomodada a los criterios del mundo. ¿Soy cristiano? Se tiene que notar que lo soy. Se tiene que notar a costa de lo que sea. Tengo que estar dispuesto a darlo todo. Y por eso los cristianos perseguidos nos enseñan a vivir el evangelio de manera radical. Si vivimos como ellos, con esa radicalidad,
entonces vamos a alcanzar esa alegría que ellos ya viven, esa libertad de la que ya gozan. Y vamos a poder entonces ya estar bien encaminados para la vida eterna. Les deseo que nuestros mártires sean su inspiración en este camino de vivir intensamente nuestra vida cristiana sin recortes. Termino con una oración a la Virgen, que es la rezamos en la misa hoy, es la oración más antigua conocida a la Santísima Virgen, y que en árabe está hecha canto, y es el canto más tradicional allá, la oración del bajo tu amparo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Allí en la fotografía ven algunos de los nuestros en la parroquia, entre las hermanas allí, la segunda a la derecha, es la hermana Justi Joseph, que se unió hace un tiempo atrás ya a la misión y es peruana. Así que todos ustedes se pueden sentir en ella representados y un poquito misionando con ella. Recemos entonces, ahora con esta oración, recemos por ella, por todas nuestras misioneras y misioneros, por todos nuestros cristianos allí, por toda esta gente que sigue sufriendo. Ahora, al escuchar la canción, ustedes traten de imaginarse que los están escuchando cantar a ellos y traten de unirse a su oración. في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم لا ترد طلبتنا عندما ندعوك يا فخر البرايا يا خير الورى يا بحر العطايا في الدنيا جرى في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم لا ترد طلبتنا عندما ندعوك. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias, Padre. A ellos. A ellos. Para todos nosotros, sobre todo en el marco de este aniversario de la parroquia, de nuestras fiestas patronales, escuchar ese testimonio conmovedor y